Vamos a continuar entonces con esta tercera parte de la clase de demanda. Vimos recientemente que teníamos determinados requisitos formales que había que complementar para considerar que había una demanda mínima. En este sentido, hablamos de que toda demanda tenía que contener una suma o sumario, que tenía que ser hecha por escrito, que tenía que estar firmada en idioma nacional y con patrocinio letrado. Reuniendo estos requisitos formales, esta demanda era hábil para generar la necesidad que se provea. Dijimos que no se podía devolver ningún escrito sin la resolución correspondiente, pero que en este caso esta demanda mínima sería inexorablemente rechazada conforme al artículo 337 del Código Procesal. Vamos a ver entonces ahora que además de los requisitos formales, para que la demanda sea admisible, debe reunir también los requisitos sustanciales que establece el artículo 330 del Código Procesal. Ese artículo 330 del Código habla de la forma de la demanda. La forma en procesal tiene que ver con el contenido que tienen que ostentar los actos procesales para ser válidos. En cambio, la estructura, en este caso de la demanda, tiene que ver con el orden en el que deben expresarse o plasmarse en el escrito de esos contenidos. Vamos a ver en esta teórica de demanda la forma de la demanda, los contenidos, en la clase práctica de demanda, que vamos a ver cómo la podemos organizar, pero sería importante que lo podamos hacer, estamos trabajando en eso. En la clase práctica de demanda van a ver ustedes cómo se ordenan esos contenidos, es decir, cuál es la estructura de una demanda. Les pido que esto lo vayan viendo, ya que tienen un expediente judicial digitalizado que está subido al campus de la facultad y que está subido a los Facebook, emails que trabajan las respectivas comisiones. Allí pueden ir observando lo que vieron de actos procesales, cómo se conforma materialmente el expediente con la agregación de estos documentos, qué estructura, qué forma tienen las resoluciones judiciales y en particular cómo es la estructura del escrito de demanda, es decir, cómo se ordenan, cómo se ubican en el escrito de demanda estos contenidos que vamos a ver hoy desde el punto de vista teórico. Bueno, el artículo 330 dice que la demanda se va a deducir por escrito. ¿Esto por qué? Porque nuestro proceso es eminentemente escrito. ¿Por qué digo que es preponderantemente escrito? Porque hay actuaciones que se hacen en forma oral. No todas son hechas por escrito, la gran mayoría sí. Por ejemplo, los actos constitutivos del proceso, la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación, las excepciones previas, la contestación, que forman la etapa introductoria del proceso, se hacen por escrito. Ahora bien, ya cuando pasamos a la audiencia preliminar, que es la primera audiencia que se hace dentro del proceso, si hay hechos controvertidos, digamos, esa audiencia ya tiene una actuación oral. Pero esa oralidad vamos a ver que es actuada, es decir, se vuelca en un soporte papel. No es puramente oral, no es que el juez escucha y lo que escucha en la audiencia no queda receptado en ningún continente documental. Esto no es así. Entonces, por eso decimos que es predominantemente escrito y la demanda como tal es un acto documental, se hace en un escrito judicial. Los escritos son presentaciones que hacen las partes a lo largo del proceso, que merecen su adecuada respuesta a través de una resolución, un auto, una providencia judicial. Estos son sinónimos y tienen que ver con la forma en que se expiden los jueces. Los jueces no dan consejo, no dictaminan, no hacen otra cosa que dictar y expedirse a través de resoluciones judiciales. Bueno, el inciso primero del 330 nos indica que debemos señalar el nombre y el domicilio del demandante. Aquí entonces debemos individualizar si la persona que se presenta lo hace por su propio derecho. Bueno, directamente va en el encabezamiento el nombre de la persona que se está presentando. Tendremos que ver si es una persona física o, llamémosle, persona humana, según dice el Código Civil y Comercial ahora, nombre y apellido.
No lo pide el código, pero es conveniente y casi indispensable indicar su DNI. Se criticó mucho al código y no se entiende por qué en las sucesivas reformas nunca se incluyó la exigencia de señalar el DNI, dado que pueden existir homónimos y puede generarse confusiones. Pero el código no lo exige, solo exige nombre y domicilio del demandante. Si es una persona jurídica hay que indicar su denominación social, su razón social, y tenemos que señalar también el domicilio. ¿Qué domicilio corresponde que incluyamos? Si son personas físicas, tengo que denunciar mi domicilio real si me estoy presentando. ¿Cuál es el domicilio real? Vamos al 73 del Código Civil y Comercial y es donde tiene la residencia habitual la persona humana. Si es una persona jurídica, vamos a denunciar el domicilio legal de la persona jurídica, que es el que establece la ley 19.550 en el artículo 11. Ustedes saben que toda persona jurídica cuando se constituye tiene que celebrar precisamente el contrato constitutivo, y en ese contrato constitutivo va a constar su denominación social, que es la que tenemos que poner en la demanda, y va a constar también el domicilio social inscripto. Ese domicilio social inscripto ante el Registro Público de Comercio, que lleva la Inspección General de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, es válido y vinculante a todos los efectos que corresponda en los que participe la persona jurídica. Esto según el artículo 12 de la Ley de Sociedades. Esto es importante porque tenemos, cuando usamos el domicilio legal, la certeza, sobre todo si tenemos que denunciar el domicilio legal del demandado, de que va a estar bien notificado, y para ello podemos pedir un informe a la Inspección General de Justicia para que nos diga cuál es ese domicilio legal y no tener inconveniente después con la notificación a través de la demanda. Esto vale para el inciso 2, ¿no? Bueno, entonces el domicilio, nombre y domicilio del demandante ya lo vimos. En cuanto a quién se presenta, tenemos que ver, como dijimos recién, si se lo hace por derecho propio, o sea, quien tiene capacidad procesal, quien tiene capacidad para ejercer por sí actos procesales válidamente, puede hacerlo justamente por su propio derecho o puede delegar la representación convencional en otra persona. Si es una persona humana, puede delegar la representación convencional en un abogado apoderado o bien puede hacerlo en un procurador. Tenemos que ir a la ley 10.996 que nos indica quién puede ejercer la procuración en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que siempre que actuemos en el proceso ejerciendo una representación de un tercero, en la primera oportunidad que tengamos, esto es por ejemplo con la demanda, si es que no hicimos alguna diligencia antes, tenemos que acompañar los instrumentos que acreditan la personería. O sea, ¿qué es esto la personería? El que tiene personería es aquel personero. ¿Quién es el personero? El que interviene en negocios ajenos. En este caso, si estamos hablando de acreditar personería para el proceso, el que interviene en el proceso representando a un tercero. Que, les vuelvo a repetir, tiene que ser, en su caso, en la representación convencional, el abogado, o en su caso, el procurador que está facultado para ejercer esta representación. Perdón, pero me distraje con un par de cosas que tenemos acá en el ámbito doméstico. Bueno, por otro lado, entonces dijimos, si se trata de una persona jurídica, habrá que ver si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada, para ver quién tiene la representación legal. En la representación legal necesariamente tiene que intervenir en lugar de el representado, el representante. O sea, la representación legal lo tiene, por ejemplo, las entidades públicas o privadas, porque necesariamente tiene que actuar alguien en su representación. La representación legal la tienen los menores o los incapaces, donde tiene que actuar, en el caso de los menores, los padres, o si carecen de patria potestad, un tutor, y en el caso de los incapaces,
un curador o los apoyos que se hubieran designado según la restricción de capacidad que se haya decretado por sentencia. Habrá que estar entonces a la sentencia que decretó esa restricción de la capacidad o esa incapacidad para ver quién tiene la potestad para representar a esos incapaces. Bien, en cuanto al nombre y domicilio del demandado, caben las mismas consideraciones que hicimos respecto del actor. Tengamos presente que tenemos también, además de denunciar el domicilio real, en el caso del actor, tenemos que constituir domicilio procesal o ad litem. El código dice domicilio legal, pero no se confundan. Es domicilio procesal, que tal como vieron ya en la clase que dio el doctor Rojas, es el domicilio del estudio del abogado. Es el domicilio procesal físico, además de constituir domicilio procesal electrónico, que coincide con el número de quit del abogado, dado que, salvo las notificaciones que deban ser dirigidas al domicilio real que tenemos que denunciar, las demás notificaciones se van a dirigir al domicilio procesal. Antes al físico, procesal físico, que es el estudio del abogado. Ahora mayoritariamente al domicilio constituido electrónico. Bien, en lo que atañe al domicilio del demandado, nosotros solamente vamos a denunciar su domicilio real si es una persona humana o su domicilio legal si es una persona jurídica. Obviamente no vamos a constituir domicilio porque debe hacerlo el demandado cuando conteste la demanda. O sea, cuando conteste la demanda, el demandado va a tener que cumplimentar con los artículos 40, 41 y 42 del Código Procesal y lo que establece la Ley de Notificaciones Electrónicas, constituyendo domicilio procesal físico y domicilio procesal electrónico. Bien, en cuanto al inciso tercero, nos pide que indiquemos la cosa demandada designándola con toda exactitud. ¿Qué es esto de la cosa demandada? Bueno, la cosa demandada viene a ser el objeto litigioso, viene a ser la pretensión, aquello que estamos reclamando que el juez nos otorgue, nos conceda en la sentencia definitiva. ¿Por qué dice con toda exactitud? Porque, bueno, por una parte, esta exactitud debe compadecerse con la obligación que tiene el juez de expedirse conforme al principio de congruencia. Ya cuando vimos principios y sistemas, vimos que la congruencia es un principio que deviene de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque el Código en su artículo 163, inciso 6, exige al juez que cuando dicta sentencia sea congruente la sentencia que dicta conforme a las pretensiones articuladas por las partes. Es decir, el juez no puede dictar sentencia por fuera de aquello que pidieron las partes. La pretensión delimita el poder que tiene el juez para decidir. O sea, el juez civil y comercial, que por el principio dispositivo solo interviene a instancia de parte, por el principio de congruencia se encuentra atado, delimitado por las pretensiones de las partes. A ver, cuando suceden determinados hechos que podemos llamar jurígenos porque pueden tener consecuencias jurídicas, nosotros en relación a esos hechos entablamos una pretensión que viene a ser como un marco que le ponemos y que va a delimitar la actuación que se va a poder llevar adelante en el proceso y consecuentemente la decisión del juez. O sea, el juez cuando emite su juicio dentro del proceso, al momento de dictar sentencia, debe atenerse a las pretensiones de las partes, porque si no vulnera el derecho de defensa. Es decir, si el juez intempestivamente en la sentencia me falla por fuera de las pretensiones, por fuera de los hechos, yo no tuve la oportunidad de defenderme respecto a esas pretensiones ni respecto a esos hechos no reclamados.
Por eso el principio de congruencia, de no ser acatado, convierte en arbitraria la sentencia que dicte el juez. Entonces, como correlato del grado de exactitud que tiene que reunir la decisión del juez, tiene que ser precisa, tiene que ser expresa, tiene que resolver todas las cuestiones planteadas. Como correlato, la parte tiene que designar la cosa demandada con toda exactitud. Dijimos que la cosa demandada tiene que ver entonces con la pretensión. Hemos hablado ya en clase de los elementos de la pretensión, pero viene el caso señalarlos aquí porque justamente es lo que vamos a tener que desarrollar conforme a este inciso tercero del 330. ¿Qué significa esto? Y significa que tengo que reparar en cuál es el objeto de la pretensión. Entonces, dijimos que el objeto de la pretensión era el efecto jurídico que se perseguía con ella, y que tenía que había un objeto inmediato, que tenía que ver con la clase de sentencia que se solicita, si es una sentencia constitutiva, por ejemplo, que me constituye en estado de divorciado, si es una sentencia declarativa, por ejemplo, que declare operada la prescripción liberatoria, si es una sentencia de condena, donde se requiere el pago de tal suma de daños y perjuicios. Bien, este es el objeto inmediato de la pretensión. Lo tengo que señalar. Tengo que decir claramente qué tipo de sentencia estoy pidiendo en esta demanda. Tengo que señalar también el objeto mediato de la pretensión, que dijimos que estaba dado por el bien de la vida que estoy reclamando. Es decir, la restitución de la tenencia del inmueble, una suma de dinero por daños y perjuicios, el cese de ruidos molestos. Es decir, tengo que especificar concretamente cuál es el bien de la vida que quiero que el juez me otorgue cuando dicta sentencia. Ahí estoy delimitando el objeto de la pretensión. Pero, como vamos a ver más adelante, también después tengo que indicar la cosa demandada en cuanto a cómo juega la cosa demandada con los hechos que voy a tener que manifestar a lo largo del cuerpo de la demanda. Perdón. Bueno, entonces, vimos que la pretensión tenía estos elementos objetivos, vimos también que tiene determinados sujetos, teníamos el actor que es quien reclama la satisfacción de esa pretensión, el demandado que es frente a quien se reclama, lo tengo que relacionar con la pretensión. ¿Para qué? Para justamente delimitar qué cosa estoy demandando y a quién estoy demandando. O sea, esa precisión la tengo que tener cuando confecciono la demanda. Por otra parte, el inciso cuarto del Código Procesal me reclama que explique los hechos claramente, los hechos en que se funde claramente. Bien, ¿qué significa esto? Que tengo que explicar aquí la causa de la pretensión. Cuando hablamos de elementos de la pretensión, volvemos sobre la pretensión, además de hablar de los elementos objetivos, objeto inmediato que vimos recién, que sería la cosa demandada, hablamos de causa de la pretensión. Y la causa tiene que ver con el fundamento de hecho de esa pretensión. Los hechos en los cuales se funda la petición de condena respecto de tal bien de la vida. Esos hechos tengo que exponerlos en forma, dice acá, los hechos en que se funde explicados claramente, con claridad, en función si es un juicio o un proceso de conocimiento, en función del principio de sustanciación. ¿Qué significa esto de sustanciación? Sustanciar significa básicamente exponer circunstanciadamente los hechos, desmenuzarlos en orden cronológico. O sea, yo los hechos los tengo que exponer teniendo en miras la norma
que indico como fundamento de mi pretensión. Es decir, yo cuando expongo los hechos, tengo que tener como norte la norma que rige el caso. ¿Por qué? Porque mis hechos tienen que encajar perfectamente en el antecedente de aplicación de la norma que yo invoco como fundando, como respaldando mi pretensión. Van a ver cuando veamos prueba que el 377 básicamente sostiene que la parte tiene que probar el antecedente de hecho de la aplicación de la norma que es fuente de su derecho o de su defensa. O sea, el antecedente de aplicación de la norma que rige el caso la tengo que probar. Entonces, cuando hago el capítulo de hechos, que es el eje central de la demanda, ¿por qué? Porque sobre esos van, en función de los hechos, va a girar la prueba, y en función de esa prueba, en su caso va a tomar su decisión el juez, y esos hechos son los que va a tener que ponderar el juez si encuadran en la norma que rige el caso, que invoqué, o que no invoqué pero que rige el caso, que me puede dar la razón o me la puede quitar. Pero los hechos son privativos de las partes. Cuando vieron sistema dispositivo, habrán visto que las partes disponen no solo del inicio de la acción, en el sentido que no hay juez sin demandante, o sea, no existe la demanda de oficio, el juez no puede promover la demanda, sin demandante, sin que el actor promueva la demanda, no hay juez. O sea, eso dispone el principio dispositivo. Pero también las partes, por el principio dispositivo, disponen de la afirmación de los hechos. ¿Qué se incorporan al proceso? Hechos. O sea, ¿qué es un hecho? Un hecho podemos decir que es un acontecimiento del devenir mundano, un suceso que ocurre en el mundo exterior y que nosotros percibimos por la modificación que esos hechos generan en fuentes de prueba, en las cosas o en las personas. O sea, sabemos de la existencia de un hecho es porque algo se modifica en el mundo exterior. Si no hay una modificación de alguna manera o no podemos inferir la existencia de ese hecho por su fijación en otro, no podemos concluir que existe un hecho. Los hechos nosotros los pensamos quizás como un devenir, pero esto no suele ser así. El hecho, ni bien sucedió, ya quedó en el pasado. Y para poder reconstruir ese hecho para el proceso, primero tenemos que empezar por afirmarlo. Entonces, en el capítulo de hechos de la demanda, para cumplimentar con el inciso cuarto del 330, vamos a afirmar los hechos en forma cronológica. Vamos a utilizar en general oraciones que tengan que ver con la narración, vamos a incorporar descripciones cuando correspondan, vamos a hacerlo en sentido afirmativo, tratando de ser claros, tratando de no complicarnos con el uso del lenguaje, respetando todo lo que conocemos de gramática, aplicando correctamente lo que tiene que ver con oraciones con sentido completo, punto aparte, punto seguido, etc. Pero bueno, lo importante entonces es que los hechos suceden, dejan una impronta, dejan una huella en lo que nosotros llamamos fuentes de prueba, personas o cosas, que después de interesar para el proceso vamos a reconstruir a través de los medios de prueba. Lo vamos a ver cuando veamos prueba, pero esto es importante porque cuando confeccionamos la demanda tenemos que pensar que junto con estos requisitos sustanciales de 330 vamos a tener que incluir después un capítulo de prueba. Es decir, cada hecho, y debemos afirmar sí o sí los hechos principales en los que sustentamos nuestra pretensión, cada hecho de esos principales tenemos que verificar que lo podamos acreditar para el caso que sea negado, cosa que tenemos que pensar que va a ser así, tenemos que contar con un medio probatorio que lo respalde. Entonces, cuando hacemos el capítulo de hechos, tenemos que tener como norte la norma que rige el caso. ¿Para qué? Para que el relato de esos hechos no se salga no saque los pies de lo que dice la norma. Porque si salimos de
el antecedente de aplicación de la norma, es probable que no se nos haga lugar a la pretensión cuando el juez dicte sentencia, porque los hechos que son la causa de esa pretensión no dan adecuado sustento para que se aplique la norma que rige el caso. Les aclaro que las partes son las dueñas de los hechos, pero el juez, por decirlo así, es el dueño del derecho. Es decir, más adelante vamos a ver que el inciso quinto, cuando habla del derecho, dice el derecho expuesto sucintamente. Es decir, no tengo la carga de ahondar en la norma jurídica que rige el caso. Que quede bien, que quede mejor la demanda si lo hago, perfecto, pero me basta con mencionar la norma. Y aun si no la incluyo, no da lugar a una excepción de efecto legal. ¿Por qué? Porque el juez conoce el derecho. ¿Qué es esto de que el juez conozca el derecho? ¿Que el juez conoce todo el derecho? O sea, ¿sabe de memoria todas las normas? No. El juez, nadie puede saber todas las normas. Pero el juez está preparado, tiene una formación adecuada para procurarse el conocimiento correspondiente y aplicar el derecho que corresponda para resolver el caso. Ahora bien, los dueños de los hechos son las partes. El juez no puede suplir a las partes en cuanto al relato de los hechos. Si el juez hubiera justo pasado en ese momento por la casa de este chico que recibía el regalo de su padrino el auto que se lo destrozaron todo, no puede, yo ese caso me acuerdo y vamos a agregar acá doctor que usted omitió decir, no. El saber privado del juez no cuenta. O sea, el juez tiene que atenerse a las constancias del expediente y según las constancias del expediente tiene que resolver. Por eso es que cuando nosotros hacemos el capítulo de hechos de la demanda, que es central, debemos observar especial cuidado para relatar en forma cronológica, ordenada, sin dar lugar a confusión, cómo fue el devenir de los hechos, cómo sucedieron los hechos, a modo de una presentación, donde hacemos como una especie de descripción de cuál fue la situación inicial donde se vincularon las partes, a modo de cuadro que estemos viendo, a modo de fotografía. Después de alguna manera vamos al nudo, donde empezamos a desarrollar cómo se ligaron las partes entre sí, cómo fue la relación jurídica, y ahí ya podemos hacerlo a modo de película, lo ponemos a andar ese cuadro inicial, relatamos los hechos en forma cronológica, y después hacemos una síntesis. Esa síntesis, de alguna manera, tiene que concluir en que los hechos se encuadran en la norma que nosotros sostenemos que rige el caso y que le otorgan responsabilidad, en su caso, a quien embistió al coche de este menor. Y que por lo tanto debe resarcir, y que por lo tanto debe ser condenado por el juez en la sentencia. Ahora bien, en el inciso quinto, el 330 del Código se refiere al derecho. Allí nos permite que lo expongamos sucintamente, es decir, brevemente. E incluso, dice, evitando repeticiones innecesarias. ¿Esto por qué? Porque ya hemos visto que es el juez quien conoce el derecho. Y en definitiva es el que va a aplicar la norma que corresponda, según los hechos que se hayan acreditado en el proceso a través de los medios de prueba correspondientes, y eso lo va a hacer al momento de dictar sentencia. Es decir, independientemente que hayamos invocado correcta o incorrectamente el derecho, o incluso que lo hayamos omitido, el juez va a suplir estas circunstancias y va a aplicar el que corresponda a los hechos que se acreditaron en la causa. Esto lo va a hacer al momento de dictar sentencia, donde dijimos que el juez ejercía su máximo poder, era el momento máximo de la jurisdicción, donde a través del judicium fijaba los hechos, los elevaba a la norma abstracta que los consideraba como antecedente de su aplicación y concluía emitiendo una norma individual que es la sentencia para resolver el conflicto entre las partes. Bien, esta posibilidad de explicar sucintamente el derecho debe ser revisada si se trata de una cuestión eminentemente jurídica, por ejemplo, donde se discuta qué norma rige el caso, o bien se discuta qué interpretación debe darse a la norma que rige el caso, supuestos en los cuales correrá en cabeza de la parte actora, si es quien ha planteado la cuestión, la carga de exponer adecuadamente las razones jurídicas que fundamentan su pretensión. Bien, en cuanto a lo que prescribe el inciso sexto del 330, nos exige que la petición sea efectuada por la parte actora en términos claros y positivos. ¿Esto qué significa?
Significa que nosotros tenemos que ser consecuentes con la obligación que tiene el juez en virtud del principio de congruencia de expedirse en relación a las pretensiones de las partes y en relación a los hechos que hayan afirmado las partes. Nosotros tenemos que ser consecuentes en cuanto a la claridad que tenemos que observar en esa petición. Es decir, si el juez va a tener que estar enmarcado al resolver por las pretensiones que hicimos como parte actora, nosotros tenemos la consecuente obligación, la consecuente carga, de expresar en términos claros y positivos aquello que estamos reclamando. O sea, concretamente, ¿qué estamos reclamando? Habíamos dicho que puede ser que determinados hechos, ante la violación de determinados, generen determinada conducta en un tercero que viole algún derecho subjetivo que nos reconoce el ordenamiento jurídico. Con la pretensión nosotros le poníamos un marco, dependía de nosotros establecer cuánto vamos a reclamar y qué vamos a reclamar respecto de esa situación. Por ejemplo, si tenemos un accidente de tránsito, tenemos determinados hechos y nosotros podemos decir si reclamamos daño emergente en el vehículo, lucro cesante, desvalorización o no. Es decir, la pretensión pone un marco. ¿Puedo reclamar 7 cosas diferentes? Bueno, quiero reclamar 4. Bueno, ese es el marco que establece la pretensión. Y como la demanda es un acto de petición, pedimos que se haga lugar a esa pretensión en función del derecho objetivo que ha sido violentado. En eso consiste precisar la petición. Y esto permite, ya dijimos, que el demandado se defienda adecuadamente, advirtiendo qué actitud va a asumir frente a nuestro reclamo, de allí que tiene que ser preciso, tiene que ser claro, y también permite que el juez enmarque su decisión dentro de los márgenes que establecimos en nuestra pretensión. Bien, tenemos que tener presente también que esa positividad en cuanto a la petición hace que tengamos que establecer el monto reclamado. Es decir, nosotros tenemos que, si vamos a reclamar, una suma de dinero, tenemos que precisar qué monto estamos reclamando. Salvo que por alguna circunstancia no sea posible hacerlo al momento de interposición de la demanda, o que esté por operar el curso de la prescripción y que por lo tanto debamos incoar la demanda y sin ser todavía pasible de determinarse exactamente el monto a reclamar, dejándolo en este caso sujeto a lo que más o en menos pueda surgir de la prueba que se produzca en el expediente, para permitir de este modo que el juez no quede limitado por una suma que tendríamos que expresar y que se vería después minimizada por los daños posteriores o los gastos posteriores. En este supuesto, el Código permite que la sentencia fije el monto definitivo en función de la prueba que se produzca en el expediente. Bien, vemos también que el artículo 333 habla de la prueba que tenemos que incorporar junto con la demanda. Y con el régimen actual tenemos que incorporar todos los medios de prueba, tenemos que ofrecer toda la prueba de los cuales nos querramos valer para acreditar los hechos que afirmamos como fundantes de nuestra pretensión. Todos los medios. Además tenemos que acompañar físicamente a la demanda la prueba documental de la cual nos querramos valer. Es decir, la que está en nuestro poder la tenemos que acompañar. Si está en poder de la contraparte de un tercero, la debemos individualizar, es decir, qué contenido tiene esa prueba y eventualmente después la vamos a traer al expediente judicial por los medios que indica el Código. Pero toda la prueba que esté en nuestro poder o que conozcamos la tenemos que, si está en nuestro poder, acompañar, si la conocemos, individualizar. De tratarse de un documento anterior y desconocido, lo puede incorporar cuando lo conozca, hasta el llamamiento de auto para sentencia. Lo mismo se trata de un documento nuevo que se confecciona o aparece después de interpuesta la demanda. También hasta llamamiento de autos lo puede incorporar al proceso. Pero además tengo que ofrecer toda la prueba documental, toda la prueba de la que me quiera valer, Tengan en claro ustedes que con todos los escritos constitutivos del proceso, demanda, contestación, reconvención, contestación, excepciones previas, contestación, incidentes, contestación, tengo que ofrecer toda la prueba, por ejemplo, testimonial, confesional,
pericial, de conocimiento judicial, informativa, y acompañarla documental, porque después no lo puedo hacer. Precluye la facultad. Acuérdense que la preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal según Couture. Es decir, tengo la posibilidad de hacer determinada actuación en el proceso, la debo hacer en los tiempos y formas que corresponden, porque si no, pierdo esa facultad por el no ejercicio. Bien, tenemos que ver, y se nos está yendo el tiempo y pido disculpas, los efectos procesales y los sustanciales de la interposición de la demanda. Los efectos procesales, el principal efecto procesal que tiene la interposición de la demanda es la apertura de la instancia. Abrir la instancia significa abrir la posibilidad de realizar actos procesales ante el juez. A partir de la interposición de la demanda lo puedo hacer. Esto tiene por finalidad comenzar a correr el plazo de caducidad de la instancia también. Ojo con eso, vamos a ver cuando veamos modos anormales que esa instancia puede caducar. Y si caduca, se tiene por no presentada la demanda. Y por ejemplo, por no sucedidos determinados efectos sustanciales como ser la interrupción de la prescripción que ahora vamos a ver. Pero bueno, como efectos procesales, apertura de la instancia, fija también la competencia para el actor, es decir, si la competencia es prorrogable porque es competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales y el actor interpone la demanda ante otro juez que sería el competente, por ejemplo, ante el juez tendría que interponer la demanda ante un juez de la provincia de Córdoba y lo interpone ante un juez de Santa Cruz. Bueno, fija la competencia para el actor. Después dependerá del demandado oponer la excepción de competencia o permitir su prórroga. Y ahí quedará en su caso perpetuada la competencia de no oponerse a la excepción. Pero respecto del actor, fija la competencia. Pierde el derecho de recusar sin causa también. O sea, se puede recusar sin causa al juez por una sola vez y hay que hacerlo en el escrito, en la primera oportunidad que se presenta ante el juez, que va a ser en este caso, pensemos, la interposición de la demanda. Si no lo hace, pierde la oportunidad. Sin perjuicio que si dan las causales después del artículo 17 del Código, pueda recusarlo con causa, pero sin causa lo debe hacer en este momento. También la interposición de la demanda tiene como efecto procesal la confesión de los hechos que afirma el actor a lo largo del escrito de demanda, no pudiendo después pretender que estos hechos no son ciertos. O sea, los hechos que incorporamos, que afirmamos en la demanda, los confesamos. Lo mismo ya vimos que la interposición de la demanda permite la prueba anticipada, permite que se ofrezca y se produzca como prueba anticipada la prueba confesional o confesoria. Lo vamos a ver cuando veamos prueba. Y por último, efecto procesal, fija el objeto litigioso para el actor. ¿Esto qué significa? Significa que el tema a decidir que trae el actor en su demanda, a su respecto queda fijado, sin perjuicio que, dado que el tema decidido no está comprendido también por la pretensión, esta puede ser modificada en algunos de sus elementos por algún hecho nuevo, que se puede incorporar después al proceso, vamos a ver cómo, pero en definitiva el objeto litigioso que plantea el actor queda fijado para él con la interposición de la demanda. Puede después venir el demandado y modificar este objeto litigioso a resultas de su defensa. Por ejemplo, si iniciamos una nulidad por lesión y comparece después el demandado ofreciendo un reajuste equitativo de las prestaciones. Lo que iba a ser, lo que era la pretensión del actor que se declara nulidad, termina discutiéndose en el proceso cuál corresponde que sea el reajuste de las prestaciones. Acá el objeto litigioso quedó fijado una vez definida la etapa introductoria del proceso, pero respecto del actor fija el objeto litigioso. Bueno, respecto de los efectos sustanciales de la interposición de la demanda, el principal efecto sustancial es que interrumpe la prescripción. Y este efecto interruptivo de la prescripción se logra, aunque sea interpuesta la demanda, dice el 2546 del Código Civil y Comercial de la Nación, ante un juez incompetente. Entonces, con el 2546, cualquier petición que hagamos ante la autoridad judicial que manifieste la intención de conservar, de mantener vivo el derecho, interrumpe el curso de la prescripción. E incluso aclara este artículo, cosa que antes se discutía pero que la jurisprudencia permitía, que esta interrupción de la prescripción se opere en el plazo de gracia.
que consagra 124 del Código Procesal. Ustedes van a ver que los actos procesales válidos se consideran tales si son realizados durante el término correspondiente o bien durante un plazo de gracia de las 2 primeras horas que se habilita para el día subsiguiente en el que opera el vencimiento de ese plazo. Bueno, tienen otros efectos sustanciales de la presentación de la demanda que nos traen mayor complicación, como la caducidad de ciertos derechos, es decir, si no demando, es decir, impide la interposición de la demanda que caduquen ciertos derechos, por ejemplo, que caduque el derecho de demandar al Estado Nacional, si no lo hago dentro de 90 días de que ha quedado firme la denegatoria de la reclamación administrativa previa que tengo que hacer ante el Estado Nacional. También provoca la interposición de la demanda la extinción de opciones del actor, por ejemplo, si puede demandar por cumplimiento de contrato o por resolución de contrato y demanda primero por resolución, después no puede demandar por cumplimiento de contrato. Permite algunas medidas precautorias, como ser la intervención judicial en los procesos de remoción del socio administrador, en definitiva, cuestiones que tienen que ver estas con el derecho sustancial. Bueno, pido disculpas por el exceso en el tiempo. Siempre es tirano nuestra materia, generalmente nunca alcanza. La idea es, con este pantallazo que les di de demanda, de diligencias preparatorias, de prueba anticipada, darle algunos elementos para que ustedes puedan abordar el estudio de esta temática y cuenten con la posibilidad de realizarnos las preguntas que crean convenientes o las consultas pertinentes para aclarar las dudas que surjan, que seguramente existirán, a través de los medios de comunicación que tenemos vía Facebook o vía email. Bueno, les agradezco entonces, espero que estén todos bien y que se cuiden adecuadamente. Buenas tardes.